Bueno, vamos al lío. Hay una sensación curiosa en el aire, ¿no? Nos dicen que somos más libres que nunca, pero a la vez parece que nuestros deseos siguen un guión que no hemos escrito. Pues hoy vamos a darle una vuelta a una idea que es cuanto menos provocadora, la de que nuestra imaginación podría estar, bueno, atrapada en una especie de prisión invisible. Y para empezar a entenderlo, nada mejor que esta frase que se suele atribuir a gente como Frederick Jameson o Mark Fisher. Dice así: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es que es brutal. Captura a la perfección ese agotamiento colectivo, esa sensación de que el sistema actual es inevitable, como si fuera una ley de la física. El problema no es que no queramos alternativas, es que se nos ha vuelto casi imposible, a nivel de imaginación, ni siquiera concebirlas. Vale, una prisión para la imaginación. ¿Y cómo funciona exactamente? Porque claro, no estamos hablando de muros de hormigón. Hablamos de algo mucho más sutil, una especie de realismo. Pero ojo, no el realismo que intenta reflejar cómo es el mundo, sino uno que más bien crea una atmósfera, un clima, que nos dice por lo bajini qué es posible desear y qué es simplemente una locura. El gran Mark Fisher le puso nombre: realismo capitalista. Y lo realmente fascinante de este concepto es que describe una jaula que no es física, sino emocional. El sistema ya no necesita reprimirnos a la fuerza. No, es más inteligente. Nos convence de que debemos vernos como una pequeña empresa, que tenemos que autogestionarnos, optimizarnos sin parar. ¿Y el resultado? Pues un agotamiento profundo. Porque todo nuestro deseo, toda nuestra energía se canaliza hacia una única cosa: ser productivos económicamente. Pero esperad, que hay otra versión de esta prisión, quizá una más escurridiza, incluso divertida en apariencia. El pensador Hiroki Azuma la vio muy clara en nuestro entorno mediático, sobre todo en la cultura popular que viene de Japón. Azuma lo bautizó como realismo tipo juego. Pensemos un momento en las grandes franquicias de videojuegos, o en el anime. Las historias ya no hablan del mundo real, hablan de otras historias. Es como un ecosistema cerrado, un bucle, donde podemos jugar una y otra vez combinando las mismas piezas familiares, pero sin que nada nuevo de verdad pueda entrar. No hay una fuera. Así que aquí tenemos el quid de la cuestión. Dos sistemas que en el fondo capturan el deseo. Uno lo enfoca todo hacia el beneficio y nos deja literalmente exhaustos. El otro lo mete en un bucle de repetición infinita y nos deja estancados. En ambos casos el resultado es el mismo, una especie de presente eterno donde la posibilidad de una transformación real parece, bueno, una fantasía. Vale, el panorama parece un poco desolador, lo sé. Pero, ¿y si la llave para escapar de esa prisión estuviera oculta en el propio deseo? ¿Y si estos sistemas, por muy potentes que sean, tuvieran una grieta fundamental y no pudieran contenerlo del todo? Esta es la pregunta clave, la que abre una pequeña puerta a una posible salida. Y para intentar responderla tenemos que ir un poco más allá de la crítica. Necesitamos entender cómo se forma un individuo y, sobre todo, cómo su deseo es capturado en primer lugar. Y aquí es donde la filosofía de Gilbert Simondon se vuelve súper interesante. Él defendía que el capitalismo no se limita a vendernos cosas, no. Lo que hace, y es mucho más profundo, es fabricar un tipo muy concreto de individuo. Uno que se siente aislado, frágil y autosuficiente, separado de todo ese potencial que tenemos en común. Para entender a Simondon, imaginemos esto. Todos partimos de un océano de potencial compartido, ese campo que él llama preindividual. El proceso de individuación es como cada uno de nosotros emerge como una ola única y distinta, pero todavía conectada al océano. El problema es que el capitalismo interviene justo ahí, en lo que él llama la captura. Nos empaqueta, nos etiqueta y nos convence de que solo somos una gota de agua, separada del resto. Pero aquí, justo aquí, es donde está la esperanza. Porque según esta visión, ese potencial preindividual, esa conexión con el océano, es una fuerza, virtual sí, pero real, que nunca puede ser contenida del todo. Siempre hay un exceso, algo que se desborda. El deseo siempre encuentra una forma de escaparse, aunque sea un poquito. Y esa es la grieta en los muros de la prisión. Y para ver todo esto en acción en un caso de estudio real e intensísimo, vamos a viajar a la cultura otaku japonesa. Porque, a simple vista, podría parecer el ejemplo perfecto de un deseo totalmente domesticado por el mercado. La pregunta casi se responde sola, ¿verdad? Uno ve la intensidad de ese mundo, de sus fans, del negocio que hay montado alrededor, y es muy fácil pensar, vale, aquí el capitalismo ha ganado la partida por goleada. Y los ejemplos están por todas partes. Personajes diseñados al milímetro para generar un tipo de afecto muy concreto. Géneros como el boys love que funcionan con tropos súper codificados y, por supuesto, una industria millonaria de merchandising y cosplay. Todo parece gritar que el deseo aquí está perfectamente empaquetado y listo para vender. Pero, ¿y si nos acercamos un poco más?
¿Y si justo en esa intensidad desbordante, en ese sistema aparentemente perfecto, se estuviera cocinando algo distinto? Algo que se escapa a la simple lógica de comprar y consumir. Y aquí está el giro de guión. A diferencia del deseo neoliberal que siempre busca un final, comprar el producto, cumplir el objetivo, cerrar el círculo, en muchas de estas subculturas el deseo es radicalmente distinto. Es un deseo de continuación. El verdadero placer no está en que la historia termine, sino en encontrar la manera de que siga viva, de expandirla infinitamente. El fandom del boys love es un caso de estudio brutal. No funciona con la lógica del individuo que se optimiza para ser productivo, funciona como una red. El deseo no se agota cuando se consume la historia original, al contrario, explota en una creación colectiva de fanart, fanfiction. El individuo deja de ser una marca aislada para convertirse en un nodo, un punto de conexión en una red afectiva enorme y compartida. Se parece mucho más a esa idea del océano de Simondon. Muy bien. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Qué nos enseñan estas pequeñas grietas en el sistema sobre cómo podríamos, al menos, empezar a imaginar un futuro diferente? Lo importante es entender que estas comunidades no son en sí mismas una solución política, pero sí que funcionan como laboratorios. Son lugares donde se experimenta con formas de sentir y de relacionarse que no encajan del todo en ese molde del individuo productivo y consumidor. Lo que hacen es desestabilizar ese tridente sagrado del capitalismo: individuo, consumo y deseo. Y gracias a estos experimentos podemos empezar a dibujar cómo podría ser un deseo liberado. Un deseo que busca reconectar con ese potencial colectivo del que hablábamos, que usa la imaginación no para crear productos, sino para tejer conexiones, y que valora mucho más la intensidad de una experiencia que su eficiencia económica. Y esto nos lleva a la conclusión, que me parece fundamental. El cambio no empieza teniendo un plano perfecto de una utopía futura. Empieza aquí y ahora, cambiando nuestra relación con el presente. Empieza por reconocer y activar todo ese potencial que el sistema intenta capturar, pero que, como hemos visto, siempre se desborda. Así que, para cerrar, ahí queda la pregunta flotando en el aire. Si aceptamos por un momento que la realidad en la que vivimos tiene reglas, como si fuera un juego, quizá el primer paso para cambiarlo no sea intentar romper el tablero, sino empezar a imaginar, a sentir y a practicar, entre todos, unas reglas de juego completamente nuevas.